Listo, adelante, profe, bienvenida. Ok, bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Antemano, pues agradecerles que nuevamente estén continuando con nuestra tercera clase. Hoy vamos a darle una continuidad a lo que es el módulo 3. ¿Listo? Eh, el día de hoy, módulo 3, vamos a trabajar lo que es la formulación de los proyectos sociales, ¿verdad? Ya veníamos trabajando anteriormente y habíamos definido como proyecto social aquella idea e intención que nosotros teníamos en concreto para beneficiar a una comunidad, a un grupo, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar el día de hoy lo que ya viene siendo su formulación. Esta clase o módulo del día de hoy tiene como objetivo brindar a los participantes los conocimientos, metodologías y herramientas necesarias para formular proyectos sociales estructurados, coherentes y viables, alineados con las necesidades del contexto, orientados a generar cambios sostenibles en las comunidades. Vamos a trabajar tres temas, lo que es el marco lógico, vamos a trabajar lo que son los objetivos, indicadores, actividades y resultados. Vamos a trabajar planificación con un enfoque de género. Recuerden que la clase de ayer, la clase anterior, trabajábamos también lo que era un enfoque participativo y demás. Entonces, vamos a darle continuidad a la planificación desde un enfoque de género. Para iniciar, vamos a observar un video que les tengo preparado acerca de lo que es la metodología del marco lógico, el cual todos vamos a estar muy atentos porque vamos a generar un conversatorio a raíz del video que vamos a observar. Listo, muy bien. Logramos todos observar el video. Vamos a darle el acceso, el micrófono a alguno de los participantes que queramos hacer alguna retroalimentación de lo que acabamos de observar y de escuchar, de lo que viene siendo el marco lógico o bien, como se mencionaba, la matriz lógica de un proyecto. ¿A alguien le gustaría poder compartir su retroalimentación acerca del video? Ok, entonces vamos a continuar con la explicación de lo que vendría siendo el marco lógico. Para dar inicio, sabemos que el marco lógico es aquella herramienta que me va a permitir en mi proyecto poder realizar una planificación, una gestión y una evaluación de mi proyecto. A través de esta herramienta, yo voy a poder planificar, organizar de una manera pues mucho más estructurada, ya que me voy a apoyar en aquellos objetivos que voy a establecer. Más adelante vamos a desglosar un poco lo que tiene que ver esta estructura de nuestro marco lógico. Vamos a trabajar las actividades y los resultados que se van a esperar. La matriz o el marco lógico se utiliza para asegurar que un proyecto sea claro, coherente y medible. Cuando nosotros vemos esta medición del proyecto, vamos siempre a encaminarla en los indicadores, que es lo que me va a permitir a mí poder mirar desde una parte cuantitativa y cualitativa qué fue lo que yo logré realizar con mi proyecto. Es importante tener presente en el marco lógico cuatro elementos claves y es poder establecer un fin, un propósito, unos componentes que, como lo bien lo dice, me van a suministrar un mayor cuerpo a mi proyecto como tal
y unas actividades. Sabemos que en el marco lógico es donde yo voy a tener plasmadas esas intenciones que yo tengo, esas intenciones, y las voy a poner encaminadas a que mi proyecto pueda ser viable y sustentable a través y a lo largo del tiempo. El marco lógico es un cuadro de doble entrada. En el video nos hablaba acerca de un orden jerárquico, ¿sí? Pero es algo que tiene su doble entrada, tanto de hacia abajo, hacia arriba, como de arriba hacia abajo. ¿Listo? Vamos a continuar. Muy bien. Aquí tengo muy en claro lo que ya vienen siendo los objetivos de un proyecto. Tengamos siempre en cuenta que los objetivos son aquellas declaraciones claras y específicas que me indican qué se quieren lograr en el proyecto. Es decir, cuál es esa meta que yo voy a trazarme a lograr en mi proyecto. Y se desglosa en un objetivo general y en unos objetivos específicos. La mayoría de los proyectos sociales han empleado o se han direccionado en trabajar un solo objetivo general. El objetivo general debe tener un propósito mucho más amplio, es mucho más global, es lo que yo hablo de manera macro, ¿sí? Y mucho más ambicioso y a largo plazo. Por ejemplo, contribuir a la mejora de la calidad educativa de la escuela ubicada en la zona rural X, ¿sí? Siempre hablamos de una manera mucho más general, no vamos a detallar tanto nuestras ideas como tal o a desglosar las etapas o en lo que consiste mi proyecto, sino que lo voy a hablar de una manera mucho más amplia y macro. A través de los objetivos general, de ese objetivo general que ya yo logré formular y plantear, voy a desglosar unos objetivos específicos que vienen siendo el resultado directo y tangible que yo espero como producto de mi proyecto social, ¿cierto? En este objetivo específico se espera lograr, es lo que se espera lograr al concluir mi proyecto. Pero ahora bien, si yo construyo varios objetivos específicos, estos deben ser medibles y alcanzables, porque no puedo colocar objetivos que soy consciente que a lo largo del tiempo se me va a dificultar o se me va a ser imposible poderle cumplir a la comunidad o a la sociedad donde yo deseo implementar mi proyecto. Estos objetivos específicos deben ser medibles y alcanzables. Por ejemplo, instalar, gestionar, caracterizar, implementar, realizar, estudiar, ¿sí? Y de alguna manera me está permitiendo a mí tener una mayor conocimiento y poderme trabajar mucho más adentro de lo que yo quiero estudiar en mis realidades. Cuando nosotros hablamos de nuestros objetivos específicos, es algo que tiene que ver y nos habla sobre mucha mayor claridad y concreto. Deben ser concretos, deben estar aterrizados en una actividad, en un tiempo, el cual también siempre voy a medir a través de los indicadores. Se pueden evaluar a través de los indicadores. Tienen que ser realistas, pertinentes, es decir, que estén cumpliendo la necesidad a mi proyecto o a la cual yo quiero tener en cuenta. Debe tener un plazo mucho más corto y definido que en comparación al objetivo general. ¿Listo? Continuamos. Vamos a hablar ahora acerca de lo que tiene que ver con los indicadores. En los indicadores es una herramienta que se usa para medir, evaluar o comparar el desempeño de algo en relación con los objetivos. Es decir, los indicadores que yo voy a tener en cuenta en mi proyecto debe tener una relación estrecha con los objetivos específicos que ya yo me he planteado anteriormente. ¿Sí? Con estos indicadores voy a poder medir los resultados, evaluar cuál fue el progreso que tuvo mi proyecto, si fue un progreso
de que avanzó, de que se pausó, de que no tuvo progreso, de que no tuvo continuidad. Y asimismo, ese indicador me va a determinar a mí como un actor participante cuál es la sostenibilidad que tiene a lo largo del tiempo mi proyecto. Mediante los indicadores, ya como yo tengo una descripción tanto cuantitativa como cualitativa, me va a permitir tomar unas decisiones de qué podemos, en dónde podemos cambiar, qué podemos modificar, en qué hay que seguir realizando porque me está generando unos productos positivos, ¿sí? Está siendo de mucha ganancia para el proyecto. Hemos obtenido lo que se ha logrado. Entonces, ahí me hace evaluar la ruta con la que yo estoy trabajando para seguir empleándola. Entonces, aquí les tengo una tabla, un cuadro de ejemplo. Dentro de estos indicadores, vamos a ver unos que estén relacionados con el marco físico o social, donde nosotros le damos respuesta a una serie de preguntas y es el por qué yo debo implementar mi proyecto social, con quién lo voy a realizar, es decir, con qué personas voy a tener yo la oportunidad de trabajar, en qué me van a beneficiar a mí tener dichos actores, teniendo en cuenta las capacidades, las habilidades, la fortaleza, y es precisamente aquí donde va a tener un papel muy fundamental lo que viene siendo la matriz DOFA, la que veníamos trabajando el día de ayer, donde vamos a conocer esas debilidades, esas fortalezas, esas amenazas y esas oportunidades. ¿Para quién? ¿A quién va dirigido nuestro proyecto? ¿A quién va a beneficiar? Nosotros muchas veces cuando planificamos proyectos sociales, por ejemplo, hacia una escuela, creemos que los beneficiarios de ese proyecto van a ser, digamos que los alumnos, pero resulta que al nosotros tener una incidencia positiva en esos alumnos, tenemos que de manera indirecta, vamos a involucrar a los profesores, a los administrativos, a los padres de familia, a la comunidad educativa en general, ¿sí? A la comunidad que tengan a sus alrededores. Entonces, es aquí donde nosotros empezamos a darle respuesta a todo este tipo de preguntas. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, todo esto lo vamos respondiendo con el marco físico social. Dentro del marco físico social es importante e inherente poder realizar siempre nosotros nuestro diagnóstico de los problemas del colectivo. Recuerden que el diagnóstico no lo diseñamos nosotros solamente. Debemos tener en cuenta la opinión, la percepción de todos ellos como actores precisamente activos de la problemática o necesidad a la cual nuestro proyecto va a darle respuesta, teniendo en cuenta una realidad física y social de la población y del entorno, las necesidades y demandas. Aquí es donde nosotros empezamos entonces a priorizar cuáles son esas necesidades ya manifestadas por todo y cada uno de los miembros de la comunidad, cuáles son los recursos disponibles, tanto tangibles como intangibles, el recurso humano, el recurso del talento humano, el recurso de la parte técnica, de los instrumentos, el recurso de pronto quizás en dinero, en materiales. Todo esto lo vamos mirando en el marco físico. También miramos la determinación de los beneficiarios, es decir, qué tan interesados están estos beneficiarios en que esa necesidad que nosotros hemos observado o que incluso ellos nos han manifestado pueda obtener una respuesta. Y asimismo nos vamos a trazar unas líneas de actuación, es decir, organizar ese paso a paso de lo que yo voy a realizar mediante mi proyecto de gestión social. ¿Listo? En el marco operativo es dándole respuesta al para qué, una operativización. Es aquí donde van a entrar bien en claro nuestros objetivos. Ese objetivo general, esos objetivos específicos, ¿sí? Aquellos resultados que yo espero que se logren, ¿sí? Los indicadores que voy a tener en cuenta que me van a permitir a mí medirme tanto cualitativa como cuantitativamente y cuáles son las fuentes de verificación.
Cuando nosotros nos referimos a aquella fuente de verificación, como bien lo dice su nombre, es aquello que va a verificar, que va a sustentar lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy diciendo. Pueden ser diarios de campo, pueden ser las bitácoras, puede ser una cartografía social, puede ser un árbol de problemas con un árbol de objetivos, ¿sí? Que lo realicen precisamente las comunidades o los beneficiarios que nosotros vamos a tener como tal. También vamos a encontrar el área de los recursos, que es con qué cuento yo, qué tengo yo para poder hacer realidad mi propuesta. ¿Cuánto tengo yo? ¿Qué me hace falta? ¿Sí? Es aquí donde nosotros vamos a ver, vamos a tener en cuenta esas necesidades, pero asimismo cuáles son las posibilidades que tienen. Entonces, miren que aquí voy a tener en cuenta mis amenazas, pero al mismo tiempo las oportunidades que se me ofrecen para yo poder satisfacer dicha necesidad. Entonces aquí tenemos entonces los recursos necesarios, los costes, la estructura de los gastos, la fuente de los ingresos. Esto es algo que también es modificable. No quiere decir que todo proyecto que nosotros queramos formular debe estar estructurado de esta manera y de pronto tener todos los mismos recursos y los mismos ítems que tenemos aquí, porque es posible que en la parte de los recursos, digamos que no sea algo tan extenso o sea minatorio, o hay algunos proyectos que requieran de mucho más. ¿Ok? A esto me refiero cuando me digo que no es algo estrictamente que me debo regir por esto. ¿Listo? Sobre todo este tipo de indicadores o matriz lógica son empleadas en proyectos que tienen que ver directamente en el sector público. ¿Ok? En última instancia tenemos el proceso, que es el cómo, cuándo y dónde. ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Cuándo lo voy a realizar? ¿Y dónde lo voy a realizar? A estas preguntas que yo tengo en la parte de arriba, es como si fueran un currículo, como si fueran una guía, que es lo que a mí me va a poder ayudar a direccionar la metodología de mi proyecto a través de estas preguntas. Y yo en cada etapa o instancia de mi proyecto buscaré poder darle una respuesta a cada una de ellas. Entonces, cuando nosotros hablamos del cómo, cuándo y dónde, tenemos en cuenta ese proceso. Es donde vamos a tener en cuenta la instrumentación, ya sea en un tiempo, de un lugar o incluso del mismo plan de actividades, que es donde entran en otras partes las actividades a ejecutar y lo que viene siendo el cronograma, que más adelante vamos a seguirlo trabajando. Hasta ahora, ¿cómo va la información suministrada? ¿Hay algunas preguntas o dudas? Bueno, estoy mirando a través del chat. Nos preguntan cómo se encaja dentro de los diferentes estudios del proyecto. Bueno, antes de nosotros poder utilizar esta herramienta de lo que viene siendo la matriz lógica, es importante que tú tengas un amplio conocimiento de la temática a la cual tú quieres trabajar. Entonces, precisamente es allí donde tú comienzas a jugar un papel fundamental porque vas a emplear lo que ya tenemos aquí de acorde a la temática de tu proyecto. Digamos que tu proyecto nos va a hablar acerca de la salud. Entonces, ¿de qué manera podemos quizás presentar esta matriz? Con qué cuentas, cómo cuentas, cuáles son sus objetivos que tú tienes? Entonces, básicamente tú tener claro, saber manejar cada componente de nuestra matriz y tú la puedas moldear a la temática a trabajar. Ok, muy bien. Me preguntan si acá solamente se puede solicitar el financiamiento a organismos internacionales. No necesariamente. Eh, Todo depende cómo tú logres articular tu proyecto y a la vez pues tengas los diferentes apoyos que se requieran para tú poder tratar de enlazar dicha articulación, pero considero que va mucho más relacionado a la gestión que tú hagas propia como tal del proyecto, ¿ok? Entonces vamos a continuar, vamos a seguir trabajando con lo que tiene que ver con las actividades. Teniendo en cuenta la etapa
de las actividades, vemos que las actividades en un proyecto son básicamente las tareas o las acciones específicas que deben ejecutarse para lograr los objetivos definitivos del proyecto. Aquí les tengo un pequeño ejemplo. Este ejemplo que estoy mostrando acá, pues es variable. Usted puede organizar, estructurar su cronograma de actividades de la manera que usted desee. Primero, lo que tiene que realizar es definir las actividades. ¿Qué actividades quiero hacer? Ahora, esas actividades deben tener una secuencia. ¿Listo? Deben existir un orden. Entonces, teniendo en cuenta el objetivo o la intencionalidad de cada actividad, ella misma te va a proporcionar y te va a brindar ese orden que tú esperas darle dentro del cronograma. Ok, esta actividad número 1, esta es la actividad número 2, esta es la actividad número 3 y así sucesivamente. Debes estimar una duración, ¿sí? Debes organizarte cuánto tiempo va a durar tu actividad. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, requieres de una hora para realizar la actividad de intervención que vas a realizar, ¿sí? Podemos organizar nuestras actividades acorde a los objetivos que ya tenemos. Digamos que mi primer objetivo específico es identificar las necesidades de la población de la escuela rural Santa Teresa ubicada en la vereda tal, ¿sí? Entonces, dentro de esa identificación, tu primera actividad está en realizar entrevistas o grupos focales con los diferentes actores que pertenecen a la comunidad, ¿sí? ¿Cuál va a ser tu tiempo estimado para tú realizar esta actividad? Media hora, ¿sí? Debes asignar siempre unos recursos que necesitas para tú poder emplear esa actividad. Yo necesito un espacio, necesito una mesa, necesito las preguntas ya estructuradas que le voy a realizar a cada uno de los actores de la comunidad. Necesito un teléfono, una radio, una grabadora para escuchar los testimonios de ellos y después eh, poder memorizar o poder transcribir estas experiencias o sistematizar, como bien se dice, cada uno de los aspectos relevantes que hallé o encontré en mi primera actividad. Hay que hacer una programación, hay que ubicar cada actividad acorde a la necesidad. Lo que les vengo diciendo, crear una secuencia lógica entre una actividad y la otra, teniendo en cuenta objetivos, los recursos, responsables y fecha. Siempre en un proyecto donde son diferentes los actores quienes participan, debo delegar una responsabilidad. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora acerca de los resultados. Los resultados son los logros concretos y verificables que se obtienen una vez que se han realizado las actividades planificadas. Reflejan lo que se ha conseguido gracias al proyecto en relación con sus objetivos. Es aquí donde yo voy a empezar a mirar unos datos cuantitativos. Veníamos hablando en la clase anterior de una situación que un colegio estaba presentando eh, deserción escolar, puesto a que los niños no estaban recibiendo una buena alimentación de parte de sus familias en la casa, ¿cierto? Entonces, teníamos de que el 75% de los estudiantes ya estaban a punto de llegar a una deserción escolar. Entonces, cuando yo me voy a mis resultados, yo tengo en cuenta esos datos cuantitativos, ¿sí? Número de personas, los productos que de pronto entregamos, todo lo que es esta parte contable entra aquí en los datos cuantitativos que se esperan verse reflejados en unos cambios tanto cuantitativos como cualitativos. Es decir, un ejemplo, teniendo el caso de la escuela, después de nosotros haber implementado el proyecto llamado tal, 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 podemos decir que el 30% de los estudiantes
se reducieron en la deserción escolar. Se puede decir que se dio un aumento en las condiciones o del aprovechamiento de los recursos naturales que nos proporcionaba nuestro municipio para darle respuesta a la necesidad ya antes diagnosticada, observada, presentada. ¿Listo? Hasta el momento vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna retroalimentación que quieran hacer acerca de la temática que estamos trabajando? ¿O todo está claro? Vamos a reaccionar o en su defecto vamos a dejar un mensajito por el chat. ¿Sí me están escuchando? Vamos bien. Linet Rosario, ok, muy bien. ¿Los demás me están escuchando? Ok, listo. Seguimos. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Bueno, antes de llegar a este último tema, vamos a realizar el ejercicio. Ya veo que todo está claro y está ok. Vamos a seguir con el contexto. Yo se los voy a dejar escrito en el chat. El contexto. Necesidades, deserción, deserción escolar en la institución educativa, los colores de la vereda. Deserción escolar en la institución educativa, los colores. Teníamos anteriormente ya unas causas, ¿verdad? Las consecuencias que teníamos. Entonces, me gustaría que todos a través del chat, ya les dejo aquí el contexto, vamos a dejar una actividad que usted crea que se pueda planificar teniendo en cuenta un objetivo, un responsable, el recurso, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a planificar la primera. Entonces escribo aquí actividad. Tienda solidaria, se va a llamar mi actividad. Objetivo, recolectar los alimentos necesarios para para una buena alimentación de los estudiantes en la institución educativa, los colores, ¿verdad? Ya este es mi objetivo. Recursos. Necesito un lugar, mesas, productos que van a ser donados por los mismos integrantes de la comunidad. Voy a necesitar mesas, bolsas y recurso humano. Siempre debemos tener en cuenta el recurso humano, ya que es la manera en la que todos nosotros vamos a poder impartir nuestras actividades. Tiempo que tendré 2 horas. Responsables los docentes de cada grupo. Listo. Esa fue la actividad con la que yo planifiqué teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta de que la deserción presentada de los estudiantes académicamente era porque no contaban con una buena alimentación y puesto eso tuvieron que requerirse a otro tipo de actividades. Pero usted no solamente la va a encaminar en eso. Es posible que la deserción se haya dado por problemas familiares, haya sido una de las causas, que la deserción escolar también se esté dando quizás por la falta de los materiales educativos. Entonces, les voy a regalar 7 minutos para que usted organice, plantee
dicha información y me la deje en el chat. Listo. Vamos a ver qué tanto logramos interiorizar lo que hemos venido trabajando hasta el momento. Mientras tanto, voy a responder una pregunta que nos hace Elianis Mejía. Nos dice, ¿la matriz de marco lógico solo se usan para la gestión de proyectos o se puede implementar como una estrategia para una intervención? Bueno, más que una estrategia de intervención, eh, el marco lógico es una estructura, es una herramienta que tú tienes para organizarte mejor, ¿sí? Es una matriz, es una guía, básicamente. Entonces, no necesariamente para los proyectos sociales o para la gestión de los proyectos, lo puedes emplear incluso para todo, ¿sí? De forma personal, en lo que tenga que ver de pronto, o sea, es una herramienta que a ti te permite organizarte mejor, en otras palabras. No sé si con esto puedo aclarar más tu duda. Listo, por aquí tenemos a Emanuel, nos dejó una actividad, un color por la educación. Súper, muy llamativo el nombre de tu actividad. Bueno, tiene muy bien. Ok. ¿Alguien más? Voy a estar leyendo su chat, por favor. Ok. Muy bien, Emanuel. Niños y niñas adolescentes como estímulo para retomar actividades académicas. Excelente. Recursos van a ser voluntarios, todos 2 mesas, cestas para guardar los colores, tiempo 1 semana, responsables líderes. Ok, excelente información. José nos dice la pregunta, ¿es esto solo? ¿Es una parte del proyecto? ¿Me podrías aterrizar un poco más tu pregunta, por favor? Bueno, nos dice Carmen, objetivo determinar las causas específicas de la deserción escolar de los estudiantes. 2, actividad, visita domiciliaria y acompañamiento familiar. Ok, muy bien. Mediante esta actividad, pues nosotros también vamos a tener pues un conocimiento mucho más de antemano de las realidades que están teniendo precisamente nuestros estudiantes, involucrando las redes de apoyo o las comunidades más cercanas a los niños, en este caso como lo es la familia. José, por lo que entiendo en tu pregunta, quieres decir que si esto, que si el marco lógico es solo una parte del proyecto, tengo entendido que hay más estudio, por ejemplo, el estudio técnico. Claro, todo depende. Hay muchas maneras también de nosotros darle una metodología a nuestros proyectos como tal. Necesariamente no es de estricta obligación o de reglamentaria poder nosotros utilizar nuestra matriz lógica, sino que cada metodología o cada enfoque te va a ir trazando las técnicas, las herramientas a utilizar. Entonces es muy importante el enfoque que también le quieras dar al proyecto. Santiago nos dice, yo como ser emocional, la actividad, wow, muy bien, se traza como objetivo promover la educación emocional, enfatizando las emociones básicas del ser humano. Recursos, cartulina, imágenes, mesas, hilo, muy bien. Recurso humano, responsables, estás integrando
el trabajador social, psicólogo y el agente comunitario. Excelente, muy bien. Jesús Cacique, cursos de robótica para niños, enseñar y capacitar en niños de las escuelas en cómo programar y armar robots educativos. ¡Wow! Muy llamativo tu propuesta. De hecho, siempre hay que tener muy en cuenta y presente aquellas actividades que creemos que son mucho más llamativas para para los niños, para poder crear en ellos esas experiencias significativas y ser ellos mucho más constructores de su propio aprendizaje. Nos dejas por acá recursos, un salón escolar, 3 laptops, 3 robots de juguetes desarmados y el software de integrarlos. Tiempo, 6 horas. Los responsables pues va a ser el facilitador o el docente orientador de cada aula. Muy bien, bueno, teniendo en cuenta sus comentarios y su participación, veo que tenemos muy bien en claro la utilización de esta herramienta como tal. Vamos a esperar unos minuticos más en ver la demás participación de todos los compañeros. Tenemos por acá a Mari Carmen. Su objetivo es implementar un centro médico. Su actividad es brindar atención médica a niños y madres. Objetivo, cuidar de la salud preventiva y curativa. Recursos, pedir ayuda a una organización. Muy bien. ONG. Con instrumental y equipo médico, comenzando con una base económica, tiempo para programar por etapas durante 3 meses. Excelente tu aporte. Carlos nos dice la actividad Un bloque por la niñez. Tarea, padres y miembros de la comunidad donarán un bloque. Objetivo, mejorar la infraestructura de la escuela de un salón. Recursos, bloques de 4 y 6 pulgadas, cemento, arena y piedras, varillas, etcétera. Responsables, directores, profesor, presidentes de padres de familia. Excelente. René nos ha dejado la sistematización de las buenas prácticas, las experiencias significativas y negativas de los grupos juveniles. Muy bien. Su actividad es diseñar la metodología y proceso de la sistematización participativa, crítica y analítica de la experiencia de los grupos juveniles. Espera el resultado a esperar será en los instrumentos y herramientas metodológicas validados del proceso de sistematización. Tiene unos indicadores, se han construido la historia crítica, se han realizado reflexiones y análisis de factores positivos y negativos sobre las agrupaciones juveniles. Se han compartido experiencias, aprendizajes, conocimientos, cambios y transformaciones de la realidad. Wow, nos has creado una hipótesis muy bien. Diversos grupos de jóvenes están motivados por replicar los resultados exitosos de la sistematización. Bueno, en el ámbito más que todo social, la sistematización es una herramienta que se utiliza demasiado, puesto que no es más que que sistematizar, poder yo dejar como evidencia o resultado de esas experiencias o esos testimonios que a lo largo del tiempo los mismos actores han obtenido. Y de allí de alguna manera poder yo sacar ese aprendizaje cualitativo que deseo, espero y quiero, ¿verdad? Bueno, Moreli Delgado nos dice conociendo a la familia, involucrar a los miembros familiares en las charlas educativas para el mejoramiento escolar, responsable el docente y personal especializado de apoyo familiar, recursos humanos, como recursos audiovisuales, lápiz, hojas, entre otros, y su tiempo es de 2 horas. Alfredo nos dice, unidos por mejorar la calidad alimenticia de familias, de alumnos por medio del banco de alimentos, muy bien. Y para mejorar la participación dinámica de los chicos, talleres de artes para dinamizar las destrezas. Excelente aporte, Alfredo. Luz Adriana nos comparte la actividad, el cual tiene acompañamiento integral a madres cabezas de hogar. Excelente. Su objetivo es apoyar a las madres cabezas de hogar acorde a las necesidades básicas para el desarrollo integral y fortalecimiento al área familiar. Siempre es importante poder crearle redes de apoyo al ser humano desde los diferentes aspectos.
y así nosotros poder lograr dimensionar incluso un impacto mucho más integral. Porque no solamente estamos mejorando un área o un enfoque del área de la vida como tal del ser humano, sino que al nosotros poder impactar esa área o esa dimensión de manera indirecta, ya estamos haciendo un impacto integral y general. Los recursos va a ser el salón, los capacitadores, la población, las herramientas, las didácticas, ¿verdad? Herramientas didácticas, desarrollo de personas para ver talentos y emprender. Es algo que me llama mucho la atención, Luz Adriana, puesto que a veces eh, nos negamos a verle los talentos que tienen las demás personas y podemos convertirnos en posibles descubridores de talentos. Muchas personas desconocen realmente de esas habilidades, destrezas y capacidades que tienen y que requieren en muchas ocasiones de que sea otro quien los impulse, los motive, los guíe, les haga conocer esas capacidades y habilidades o talentos que ya han adquirido de cierta manera. Listo, muy bien. Eh, Estamos muy activos el día de hoy, así me gustan que todos estén participativos en las clases y que estemos muy atentos. Vamos a continuar, vamos a hablar ahora de la planificación a partir desde un enfoque. En este caso vamos a tener el enfoque de género. Vamos a hablar la planificación desde la perspectiva del enfoque de género. Recuerden que les venía dialogando acerca de que la planificación o mi metodología de proyecto siempre debe ir agarradita de la mano desde un enfoque. Es decir, yo tengo una idea macro, pero la voy a enfocar aquí. La voy a desglosar desde aquí. Voy a tener en cuenta los principios que tiene dicho enfoque. Existen muchos enfoques. El día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque de género. En las siguientes clases vamos a ir trabajando y abordando los demás, ¿ok? Entonces, la planificación con enfoque de género es una estrategia que busca incorporar de manera transversal, ¿sí? La perspectiva de género. Cuando nosotros hablamos de una transversalidad, es cuando yo obtengo la capacidad de poder integrar, ¿sí? Diferentes componentes y de alguna manera tener una incidencia mayor de manera general. Y estoy transversalizando lo que de pronto hacemos en el colegio, que cuando estamos trabajando el área de lengua castellana, la parte de la lectoescritura, ¿sí? En esas destrezas, es posible que yo integre la lectoescritura con habilidades sociales, con habilidades mucho más de temporespaciales. De pronto les hago una sopa de letras o un avión pegado en el piso y miren cómo yo transversalizo una temática con otros ámbitos. Entonces, en esta planificación busca incorporar de manera transversal la perspectiva de género en todas las etapas de la planificación, teniendo en cuenta su ejecución, evaluación de políticas, programas y proyectos. El objetivo principal de esta planificación es promover la igualdad entre mujeres, hombres y personas de identidades diversas. ¿Sí? Continuamos. Bueno. En este caso, o de manera pues muy general, cuando nosotros tenemos muy en cuenta la planificación desde el enfoque de género, vemos el análisis de género previo. Yo me tengo que hacer un análisis previamente antes de yo intervenir dicha población. ¿Sí? Examinan las relaciones que existen entre cada uno de los actores y componentes de dicha comunidad, de dicho grupo, de dicha sociedad. Vamos a examinar identificando cuáles son las brechas, cuáles son las desigualdades que se presentan, cuál es la oportunidad que tiene esa comunidad desde un punto de vista mucho más étnico, incluso, ¿sí? Son temas y aportes que nos dan incluso para nuestra intervención como tal. ¿Cuál es el acceso que tienen esas personas a los recursos, a la participación y a la distribución? Lo que sucedía en siglos anteriores, en el caso, por ejemplo, que es de la educación, veíamos que quien se educaba o podría recibir dicha formación, por así decirlo, eran los hombres. Las mujeres eran destinadas
para poder resolver o solventar aquellos oficios o tareas designadas del hogar, ¿sí? Incluso de las niñas desde muy temprana edad serán vistas y serán preparadas para eso. Entonces, miren cómo vemos la participación y el papel protagónico que se le veía dando a lo que era esa figura femenina, a los hombres que desde muy temprana edad eran preparados para la lucha, para la vida militar. Entonces, fueron enigmas, fueron ideas ideológicas que se vinieron presentando incluso acorde al tiempo, ¿verdad? Aquellas costumbres que serán dadas desde mucho antes. Entonces, todo esto va mucho más ligado. La planificación con un enfoque de género, utilizamos la herramienta como el diagnóstico participativo, donde todos son involucrados y vistos desde el punto de vista, desde el mismo punto de vista. Los objetivos de este enfoque es plantear resultados que contribuyan a la equidad, entendiendo que todos somos una unidad psicosocial y que por ende tenemos las mismas necesidades, deberíamos de tener las mismas oportunidades, ¿verdad? A la cual nosotros nos vamos a enfrentar. Se busca la transformación social, la participación equitativa, generándole los roles a cada uno de ellos y la inclusión y la representación de cada parte como tal. A continuación, vamos a observar aquí este pequeño cuadro donde traté de comparar lo que fue el enfoque tradicional y el enfoque de género. Vamos a tener estos cuatro elementos, que es el diagnóstico como primera fase o etapa en la gestión de un proyecto social. En este diagnóstico, que es donde nosotros implementamos las diferentes herramientas y técnicas, vamos a ver cuál es la percepción que existe entre los dos enfoques. Por ejemplo, en un enfoque tradicional, tenemos quizás que el diagnóstico nos arroja que hay una falta de centros de salud. Desde el enfoque de género y a través de todas las herramientas que aplicamos, vemos que las mujeres no acceden por cuidados no remunerados, la falta de transporte, la discriminación y demás. Por ejemplo, en Colombia existe una alta tasa de que la mayoría de los conductores venían siendo hombres y era precisamente que no se le estaba dando el empoderamiento o se le estaba otorgando la capacidad a las mujeres de que podrían conducir incluso igual o hasta mejor que los hombres, ¿ya? Y hoy en día ha existido que existen diferentes centros de enseñanza automovilística, ¿sí? Porque han de hecho buscado las alternativas que puedan satisfacer una necesidad porque hemos otorgado que quizás sea un oficio más de hombre, por ejemplo. Es solo un ejemplo. Es probable que eso con el tiempo haya mermado. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con el diagnóstico, la falta de los centros de salud, pero en la equidad de género encontrábamos que las oportunidades no eran las mismas que se ofrecían para los hombres. ¿Ok? El objetivo, desde el enfoque tradicional, se hablaba de ampliar mucho más la cobertura, de nosotros poder tener, ampliar, ¿sí? Hasta dónde podrían llegar y organizarse nuestros servicios como tal. Desde el enfoque de género, mantienen la misma postura de ampliar la cobertura, pero garantizar el acceso efectivo y equitativo a las mujeres, ¿sí? Donde quizás ellas, por falta de incluso de formación, del apoyo requerido para poder tener un centro de salud, ¿sí? Entonces, desde el enfoque de género se ve un proyecto o un apoyo mucho más equitativo para las mujeres. Puede ser incluso que sea al revés la situación y sea más equitativo en pro de los hombres, de los ancianos, de los jóvenes, ya donde a cada uno y a todos ellos se les brinde la misma oportunidad. Teniendo en cuenta también los indicadores, como ya bien lo saben, que es aquella herramienta que me permite a mí medir, ¿sí? Relacionar con mis objetivos, vemos que en el enfoque tradicional miraban el número de pacientes atendidos. En el enfoque de género, cuánto fue el número de mujeres
rurales que lograron ser atendidas, ¿sí? Teniendo en cuenta el tiempo de espera, la calidad de trato, la gestión del proceso como tal, hasta dónde le pudieron facilitar el modelo o la metodología a seguir para que éste pudiese cumplir su propósito. Y por último, encontramos la participación. Es aquella opinión de líderes locales, es la que se queda el enfoque tradicional. En el enfoque de género, tiene que involucrar a mujeres rurales en el diseño del programa. ¿Sí? En la equidad, recordarles que desde el enfoque de género es buscar la equidad y la igualdad entre todos y cada uno de los participantes. No hacer una exclusión de un género, sea masculino, sea femenino. No hacer una exclusión quizás por una condición, no hacer la exclusión quizás por alguna característica fisiológica, un posicionamiento mucho más económico o el estatus social. Aquí juegan todos estos componentes un papel muy fundamental. ¿Listo? Hasta el momento, ¿existe alguna pregunta, duda? Emanuel nos dice, por eso es fundamental el diagnóstico comunitario. Desde las fases iniciales, tener claridad del público objetivo, beneficiarios directos e indirectos con desglose de datos sociodemográficos. Así es. Desde este enfoque, pues todos los actores participantes juegan un rol muy importante, el cual pues lo requieren, ¿verdad? Cada uno de estos actores es muy concebido y importante durante el proceso. ¿Alguien más tiene alguna retroalimentación, alguna duda o pregunta? Bueno, vamos entonces ahora a continuar. Vamos a continuar observando un video que nos permita a nosotros eh, poder retroalimentar la información que acabo de compartir con ustedes. ¿Ok? Regálenme un segundo, por favor. Regálenme un segundito, por favor. ¿Logran observar? Ok, muy bien. ¿Alguien más desea hacer algún aporte o retroalimentación de lo que acabamos de escuchar del video? Ok, bueno, muy bien. Entonces ya sabemos que desde la perspectiva de enfoque de género, nos permite precisamente poder cuestionar y valorar las diferencias que hay precisamente entre hombres, mujeres y personas con identidades diversas, ¿sí? Reconociendo pues que existen hoy en día las desigualdades sociales, culturales, políticas y económicas que precisamente surgen a partir del género. Vamos a hacer una pequeña actividad. Yo voy a dejar por aquí en el chat tres ámbitos en lo que podemos aplicar el enfoque de género. Nuestro primer ámbito va a ser educación. Vamos a tener el ámbito de la salud,
vamos a tener el ámbito del trabajo social o comunitario y el ámbito de las políticas públicas. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros va a tomar un ámbito, el que usted decida, el que más le llame la atención, el que usted quiera, y vamos a ver cómo creen ustedes que podemos aplicar este enfoque de género teniendo en cuenta este ámbito. Les voy a regalar 10 minutos para que puedan investigar, puedan leer, puedan pensar y de acuerdo al ámbito, ¿ok? En esos 10 minutos, nuevamente, pues retomamos para mirar. ¿Les parece? Entonces, aquí se las dejo por el chat para que podamos ir estructurando esa aplicación de enfoque de género en estos ámbitos. ¿Listo? A las 7:20 retomamos. Ok, muy bien. Vamos a retomar nuevamente con la clase de hoy. Vamos a leer los comentarios que nos han dejado algunos de los compañeros. Tenemos a Carlos González. Nos dice que el enfoque de género se puede incorporar a las políticas públicas para promover la igualdad al acceso de diferentes servicios públicos, asignando un adecuado presupuesto para tal fin y capacitando las diferentes esferas, tal cual se apreció en el video sobre el caso de Argentina. Muy bien. Leisa nos dice aplicar un enfoque de género en políticas públicas es crucial, analizar cómo las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres afectan el acceso a recursos, oportunidades y participación en la sociedad. Muy bien, excelente aporte. Carlos Leisa. Lucía nos dice, la maternidad en el trabajo es considerada una dificultad. La madre debe ausentarse por un periodo para amamantar a su hijo recién nacido. Ok, muy bien. ¿Alguien más va a dejar su apreciación, aporte? Y ahora, ¿me logran escuchar? Sí, ok. Bueno, teniendo en cuenta los ámbitos que les mencionaba anteriormente, por ejemplo, lo que es en el caso de la educación, sabemos que hoy en día existen muchos niños y niñas con necesidades educativas especiales y que es un deber precisamente del Estado poder garantizar, ¿sí?, la educación teniendo en cuenta pues este estereotipo, ¿sí? Y necesidades de los niños. Entonces, digamos que desde el ámbito educativo, desde el enfoque de género, es tener en cuenta una enseñanza libre, sin discriminaciones, sin la exclusión. Es por eso que hoy en día nosotros hablamos tanto de inclusión, y no se trata de que yo voy a llamar a mi amigo o a tal persona que padece o que tiene una condición y lo involucro a que juegue conmigo y vamos a hacer el juego de la misma manera, porque no se trata de eso. Cuando nosotros hacemos esa inclusión es cuando yo estoy dispuesta precisamente a modificar, ¿sí?, la estrategia, la metodología, la manera para que sea mucho más accesible a ese niño, ¿cierto? Si me voy quizás para un ámbito de la salud, y es que debo atender a todo el personal que se acerca quizás a mi centro de atención, a mi consultorio, de las mismas maneras, atender las necesidades diferenciadas y diversidades con un trato equitativo. Mi trato debe ser un trato parcial, ¿sí? Entendiendo que todos pues sentimos igual, percibimos igual en el sentido de quizás de la salud, ¿cierto? En el área por lo que es el trabajo social o comunitario, es bueno poder diseñar intervenciones que tengan en cuenta las realidades, incluso de géneros en las comunidades, ver cuál es el género que prevalece aún más en una comunidad para poder otorgarle una caracterización de alguna manera, porque si bien es cierto, tenemos unas características físicas, emocionales, fisiológicas, que nos hacen ser diferentes a las mujeres de los hombres. Y en última instancia,
cuando nosotros vemos o tenemos en cuenta las políticas públicas, sabemos que la política es precisamente la creación de una ley, de un decreto, de una norma, ¿sí? De orden público, ¿sí? Que beneficia a aquellos programas que tienen un criterio tanto de equidad como de inclusión. Por acá vamos a seguir leyendo los comentarios. Tenemos a Glini. Bueno, tenemos acá a Emanuel. Nos dice que es fundamental categorizar y priorizar las poblaciones vulnerables. Muy bien. Antes pues, de intervenir cualquier pues escenario o comunidad, es siempre importante hacernos una categorización, es conocer esa comunidad con la cual yo estoy trabajando, ¿sí? Viendo cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas debilidades y de alguna manera me va a ayudar a mí a trazarme una ruta o línea mejor. Con enfoque de género, por ejemplo, mujeres gestantes y lactantes y mujeres madres cabezas de hogar. Los proyectos deben dirigirse a los más necesitados. Muy bien, muchas gracias por tu aporte y participación, Emanuel. Glini nos dice todos los géneros en los diferentes aportes en el enfoque de educación, una capacitación a los docentes con estudiantes con discapacidad. Muy bien. Miren que en este caso, por ejemplo, existe la política de que todo niño, pues, independientemente de cuál sea su necesidad educativa, debe ser atendido, ¿cierto? Pero también debe existir que se le pueda proporcionar al personal docente la capacitación necesaria e idónea para poderse enfrentar a esos desafíos o retos que vemos en el ámbito de la educación. Muy bien. Si es en el caso de la salud, abogar por más profesionales de la salud mental que actualmente se necesita. Vemos que la salud mental hoy en día ha tenido una incidencia en las poblaciones súper altísima, donde ya prácticamente todas estas situaciones que hemos vivido, incluso de manera pues mundial, como fue la pandemia del COVID, que han dejado secuelas tanto emocionales como sociales, por la pérdida quizás de algún familiar, por la dinámica familiar que se tuvo que y que se conllevó a raíz de ese problema, de esa problemática social y de salud pública, ¿cierto? Contar con el profesional pertinente que nos pueda orientar y brindar un asesoramiento mucho más integral y oportuno. Si lo vamos por el comunitario, nos habla Glini de crear más grupos de apoyo para cuidadores y adultos mayores. Muy bien. En la política de la aceptación de programas más proactivos en los niños con autismo, ya que les cuesta el apoyo para ellos. Muy bien, muchas gracias por tu aporte. Alejandra Llanes, trabajo social o comunitario en la dinámica de las organizaciones sociales en un territorio. Es notable que el número de mujeres liderando en el trabajo comunitario es mayor que el de los hombres. Muy bien. Y esto ha sido resultado como un ejemplo de inclusión para el gobierno local. Más analizando la realidad con mayor profundidad, se ha detectado que para esa comunidad de trabajo comunitario es una extensión más de los roles que corresponden a las mujeres, donde los hombres siguen siendo asumiendo sus roles como proveedor, sumando a los labores no remunerados que asumen las mujeres. Muy bien, así es. Jacqueline, aplicar el enfoque de género en el trabajo social comunitario con mujeres rurales implica reconocer las desigualdades estructurales que enfrentan y promover su empoderamiento desde una perspectiva participativa y transformadores, con talleres de capacitación para identificar sus necesidades. Muy bien, crear espacios seguros donde las mujeres puedan expresarse, organizarse y tomar decisiones, promover su participación y empoderamiento. Pues básicamente me gusta mucho cuando dices promover su participación y empoderamiento, porque más que satisfacer una necesidad del momento, siempre es bueno poder brindarle todas esas herramientas para que ellas puedan empoderarse y ser ellas autónomas de su propio proceso. Nos tenemos por acá iluminada desde las políticas públicas a través del mecanismo, la ley 8699 ordena la transversalización del enfoque de género en todos los planes, programas, proyectos de las diferentes entidades públicas.
y creó el Ministerio de la Mujer como órgano rector en el tema de género, quien implementó la Plan Nacional de Equidad de Género para garantizar su implementación y se reporta anual. Muy bien, excelente. Bueno, hasta el momento todo y cada uno de sus aportes han sido muy valiosos para mí y para el desarrollo de esta clase y de esta temática. La verdad es que esto es una temática muy enriquecedora que nosotros de alguna manera la estamos colocando en evidencia y en práctica en todos los ámbitos de nuestra vida. Miren que hablamos de educación, de política, sobre la salud, ¿verdad? E incluso hemos visto cuál ha sido el avance que ha tenido a través de los tiempos, eh, cuáles eran esas costumbres, cuál era esa idiosincrasia que se manejaba incluso en las culturas y que poco a poco ha sido un poco más intervenida por parte de la sociedad. Entonces, no siendo más, eh, vamos a darle el espacio a nuestro coordinador y asimismo damos por finalizada la sesión en el día de hoy y retomamos nuevamente mañana con nuestro módulo número 4. Espero que todos puedan conectarse y ser partícipes de nuestra clase. Muchas gracias, profe. Excelente clase. Bueno, veo a los estudiantes por ahí bien atentos, participando bastante en clase. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, por su tiempo. Continuamos el día de mañana. Sí, feliz noche para cada uno de ustedes. Bueno, hasta hoy era el plazo para hacer el aporte. Bueno, varios compañeros me han escrito de que les demos plazo hasta el día de mañana para hacer su aporte, que no han podido, algunos están laborando y les pagan hasta el día de mañana. Entonces, bueno, por esos motivos damos plazo para que puedan hacer el aporte. Ya saben que si de pronto tienen alguna dificultad, pueden escribirme. Pues ahí quiere compartir el análisis que él hizo. Un poco tarde, pero también lo hizo. Entonces, muchas gracias a todos. Eh, bueno, profe, no sé si vamos a ver ese análisis que envió Pedro. Sí, claro, vamos a darle el espacio. Bueno, Pedro nos dice, bueno, disculpen lo tarde, quiero compartir este análisis. El enfoque de género se pueden prevenir y abordar desigualdades que podrían perpetuarse si no se consideran las diferencias de género desde el inicio de cualquier proyecto. Muy bien. Los proyectos que adoptan este enfoque tienden a tener mejores resultados ya que son más relevantes y adaptados a las realidades de toda la población. Fomentar la igualdad de género contribuye a un desarrollo social más sostenible, ya que se construyen comunidades más justas y equilibradas. Incorporar el enfoque de género no solo es una cuestión de justicia social, sino también de una estrategia eficaz para mejorar el impacto y la sostenibilidad de los proyectos sociales. Muy bien, muchísimas gracias por tu aporte, Pedro. La verdad es que comparto mucho contigo cuando haces referencia a que mirar los proyectos desde este enfoque nos va a garantizar un mayor impacto y sostenibilidad a través de los tiempos. Es precisamente este enfoque que me permite a mí hacer una mejor caracterización de esa comunidad con la cual yo deseo y quiero trabajar. Muy bien, Pedro, gracias por tu aporte. Excelente, Pedro. Bueno, gracias a todos por su participación. Continuamos el día de mañana a la misma hora. Finalizamos el día sábado, el 2 de agosto. Recuerden que el día sábado es de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces, bueno, los que tengan dificultades con sus aportes pueden escribirme, que estoy ahí muy atento para darle apoyo a cada uno de ustedes. Bueno, feliz y bendecida noche para todos. Gracias, profe, por este espacio, por su tiempo, por su dedicación y compromiso. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.